En tiempos donde pensar y profundizar se vuelve cada vez más difícil, y donde la vida muchas veces nos lleva a puestos. Diálogos es un espacio donde nos animamos a poner en palabras aquellos temas existenciales y profundamente humanos que construyen el sentido de nuestras vidas. Franco Caramuto, teólogo y filósofo de a pie, con cercanía y profundidad, junto a Daniel Maperi, con su calidez comunicativa, nos invitan a develar juntos el sentido, a veces un poco caótico, que se esconde detrás del diario vivir. Diálogos es una idea de Franco Caramuto, producida y realizada por Blend Streaming TV. Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, vos fuiste sacerdote. Yo fui sacerdote, sí. Fuiste sacerdote. Varios años. Y vamos a hablar del celibato sacerdotal. Qué tema, ¿eh? ¿Puede ser? Siento que me van a hacer... Bueno, dale. Vamos con eso. Seguimos con las polémicas. Celibato sacerdotal y castidad. Y castidad. No sé si es lo mismo o diferente, pero... A ver, ya de entrada, yo te lo voy a contar como desde mi... Primero, lo que voy a decir lo digo de la experiencia personal de haber sido sacerdote y después de mi reconstrucción o de mi perspectiva más teológica, ¿no? Como teólogo, vamos a decir. Así que nada, agárrate. Bueno, ¿es una renuncia a la sexualidad o una forma distinta de vivir el amor? ¿Qué cosa? El celibato. El celibato. Bueno, primera pregunta, polémica. ¿Por qué el cura tiene que ser célibe? ¿Por qué? No sé, es una pregunta que siempre me la hice. Yo por qué. ¿Jesús fue célibe o no? No se sabe. No se sabe, tal cual. No se sabe, porque no está escrito en ninguna no en las Biblias, en eso no lo he visto. No he leído mucha Biblia, pero lo poco claro, que fui a escuela religiosa y demás. A priori sí. No se sabe, o sea, no se sabe, no se dice ni sí, ni no, ni blanco ni negro, digamos. Jesús, se habla de que Jesús en su vida pública no se habla de que ni que se casó, ni que tuvo una pareja, pero tampoco se niega eso, no es que no, él voluntariamente fue célibe por... Eso son interpretaciones de la iglesia o de la teología muy posteriores a la vida de Jesús. O sea, Jesús, cuando decimos, no, porque el cura tiene que ser célibe porque Jesús fue célibe. No lo sabemos, no es una afirmación tan justa. Y esto es teología pura, ¿no? Bien. De la más alta teología. Digo, no se puede afirmar eso. Incluso acá, para entrar así en polémica y cierto puterío teológico. Sí, dentro de... hay algunos autores que no dudan que Jesús haya tenido algún vínculo con alguna mujer. Otros dicen exactamente lo contrario, que no pudo haber tenido un vínculo con una mujer nunca. Depende de dónde se encare. Y por ahí algunos hablan de que la boda de Caná podría haber sido su boda. Hay como algunas cuestiones ahí abiertas que no queda del todo claro por qué Jesús tenía tanto protagonismo en una boda que era de un amigo, qué sé yo. Bueno. Y después hay cositas así que quedan ahí abiertas. Yo con esto no quiero generar, demasiado lío, decir, bueno, vos estás diciendo que Jesús... No lo puedo afirmar porque en realidad no se puede afirmar. Entonces, lo que sí puedo decir es que el celibato dentro de la iglesia, el fundamento no es quizás solamente porque Jesús fue célibe. Hay otros temas. Es una cuestión que empezó siendo más como una opción de vida, si se quiere, pero después terminó siendo una cuestión, hasta el año 900.000, por ahí, los curas se casaban, tenían familia. De hecho, la iglesia ortodoxa, que se separan, es el cisma de Oriente, más o menos en ese año 1000 por ahí, los curas ortodoxos siguen siendo, no son célibes. O sea, los obispos sí, pero los curas no, tienen familia. Entonces, podríamos decir que la cuestión de que en los orígenes del cristianismo no existía el celibato. ¿Por qué, vamos a decir, fue el celibato? Y bueno, por una cuestión también, entre otras cosas,
tendrá sus razones, obviamente, evangélicas y todo eso, pero una cuestión netamente de organización política. Porque no, digamos, la persona célibe estamos diciendo que no tiene pareja, que no se casa. Aunque no parezca, pero célibe no quiere decir que no tenga relaciones sexuales o genitales. El celibato puntualmente es no me caso, básicamente, y no tengo una pareja estable. El no tener una práctica genital sería la castidad. Ahí está la diferencia. Claro. Que esa es mi otra pregunta también, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos hacia eso. Entonces, para cerrar un poco la idea antes que nos maten, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces, en torno al año 1000 se decide que los que quieren ser cura, bueno, listo, no se casen por una cuestión de herencia, porque el hijo del cura terminaba siendo el sucesor de alguna parroquia o o de un obispado o del papado. Bueno, conocemos que hay grandes familias que durante más de 3 o 4 generaciones fueron papas, digamos, los hijos de los Medici y esto, bueno, tuvo una historia. Entonces, para organizar mejor el sistema dijeron, no queremos saber más nada con las herencias, con las continuidades de las mujeres, de los hijos. Entonces, que quiera ser cura, a partir de ahora se casa. Listo. Se aceptó eso, listo, perfecto, vamos para adelante. Pero no es una cuestión de que, a ver, si mañana el Vaticano decide que no tiene que casarse más los curas, no, para mí no modificaría absolutamente nada, porque no va en contra ni del Evangelio, ni de Jesús, ni de poder entregar la vida, digamos, en el reino, en la evangelización, si está o no casado un cura. No. Bueno, eso. Y la Iglesia habla mucho de la castidad, ¿sí? Pero que es una cultura hipersexualizada, sí, ¿no? Sí. ¿La castidad es represión o una forma de libertad interior? Está buena esa pregunta. Hoy en día es lo que te dije cuando antes, off the record que hablábamos, dije, che, está bueno el tema porque hoy en día se está hablando de eso. Yo vi una persona salió de los medios salió a decir, bueno, yo practico el celibato, que yo creo que quiere decir la castidad, no el celibato, que es no tener relación sexual genital, ¿sí? Hoy se habla de mucho, vivimos bien en una sociedad tan saturada, digamos, de sexualidad, de genitalidad, que yo creo que se ve, hay mucha gente que no, chicos sobre todo más jóvenes que nosotros, aunque somos jóvenes, pero hay gente más joven todavía, que se autoproclaman, o bueno, célibes o castos, o esto de andrógeno, algo así. O sea, como que no tienen relaciones, no tienen atracción ni por un hombre ni por una mujer y no practican, digamos. Bueno, yo creo que esas son todas consecuencias de un hipersexualismo que hemos vivido, una libertad absoluta en el ámbito de lo sexual y que terminó generando como el movimiento contrario, digamos, ¿no? Bueno, rechazo absoluto, entonces practico el celibato, la castidad. También como cierta protección, no sé, es un análisis que estoy haciendo, no digo que no estoy ni valorando ni criticándolo, simplemente una descripción. Ahora, la castidad, la Iglesia sí claramente habla mucho de la castidad, habla mucho de sexualidad. Cuando digo Iglesia digo, bueno, no hay que ser injusto, no es toda la Iglesia, hay ciertos sectores o una parte, digamos, que habla más de eso. Bueno, la Iglesia es muy amplia, la Iglesia católica es muy amplia, no es como la mayoría de la gente piensa que hay una sola línea de pensamiento y vos tenés que pensar así. No, hay mucha diversidad. Lo que más se conoce es la línea más dura, podríamos decir, más institucional, que te baja línea romana, podríamos decir, ¿no? Y en esa línea más dura, se habla de la castidad como, bueno, hay que tenerle miedo básicamente a la sexualidad, hay que tenerle miedo a todo el mundo de lo erótico porque es malo, porque es demoníaco, porque está mal visto. Bueno, yo creo que eso claramente no es algo que aporta mucho a la sociedad de hoy, porque lo sexual, lo erótico es parte de nuestra vida, creo que hay que hablar mucho más de lo erótico, lo sexual,
porque se habla poco en el sentido de que se habla como forma o de chiste o como, no, porque yo, viste que a veces escuchan otro, No, no en pero este canal de streaming, pero en otro como que se habla tan vulgarmente de la sexualidad que es una manera de no hablar de la sexualidad o de lo que o de lo que estamos viviendo en el mundo. Y por otro lado tenés instituciones fuertes, como en este caso la iglesia, que tiene una palabra muy fuerte y muy concreta, pero que también te termina cerrando el diálogo, porque bueno, tenés que pensar que la sexualidad es mala, que la práctica sexual solo podés hacerla si estás casado, si no está mal, digamos. Bueno, me parece que es una forma otra vez de cerrar el diálogo, ¿no? Bueno, en este sentido creo que la castidad, por lo menos como y ahí viene la diferencia. Yo, en su momento yo he hecho votos de castidad, ujú, ¿no? Que además esto está bueno saberlo, que además de no ser una práctica sexual con otra sí, persona, sí, carnal. carnal, vamos a decirlo así, o genital, en la castidad hay como una búsqueda de, bueno, yo soy casto, pero porque quiero desarrollar mi sexualidad no solo a través de la genitalidad, sino a través de otras opciones que me ofrece. La sexualidad es muy amplia. A ver, para mí, la sexualidad, en lo que yo he investigado, es todo lo que tiene que ver con el vínculo. Si yo me vinculo profundamente con alguien, eso es una práctica sexual. Si yo me vinculo desde mi originalidad, desde mi ser, con otra persona o con otra realidad, yo estoy de alguna manera practicando la sexualidad. ¿Me entendés? No sé, uno puede practicar una relación sexual en el trabajo, en el sentido de que yo entrego de lo mío y lo pongo a disposición Ujú, de otro. Eso, cuando sale algo de adentro mío y lo pongo a disposición, eso es sexualidad en movimiento. Que no es lo mismo que genitalidad. No es que claro. yo estoy teniendo una relación genital en ese momento. No sé, si yo elaboro una idea o un libro y lo pongo a disposición, es sacar algo de adentro muy íntimo y ponerlo y compartirlo. Eso para mí es sexualidad. ¿Qué más? Y así podríamos seguir. Todo lo que tenga que ver con la creatividad y la entrega hacia los demás, eso es una expresión sexual. Entonces, la castidad, en este caso religiosa, lo que te da es una posibilidad de explorar la sexualidad no solo desde un aspecto genital. ¿Me entendés? Como Bien. que vos decís, bueno, porque relacionamos enseguida la sexualidad con, vamos a decirlo así, ponerla, ¿no? En el caso Exactamente. del varón. Eh, Está como muy acotada. La sexualidad no es solo ponerla, digamos. La sexualidad es eso, es todo lo que tenga que ver con el vínculo de lo que yo pueda sacar de adentro y depositar en un otro, digamos, o poner al servicio de. En mi caso, la práctica del celibato y la sexualidad de casi 17 años de mi vida, ¿en qué me ayudó? En desplegar aspectos de mi persona, de mi ser, de mi sexualidad, eh, que tal vez si no hubiese tenido esa experiencia no lo hubiese hecho. Por ejemplo, el aspecto intelectual, el aspecto de mi propia interioridad, el aspecto de la espiritualidad, me abrió posibilidades para explorar mundos de mi propia sexualidad y de mi vínculo con los demás, con Dios, que no está solamente medido por lo genital. No sé si Sí, sí, sí. me explico. Sí, ¿por dónde vas? Eh, pero bueno, yo creo que, a ver, lo que yo no comparto, y acá otra vez cierta polémica, es que en el caso del celibato sacerdotal y de la castidad que plantea, en el caso propio de los curas, ¿no? Me refiero de los religiosos, del consagrado, es el para toda la vida. Esto es súper polémico lo que estoy diciendo dentro del ámbito eclesial. Eh, porque está bien, uno puede hacer opciones para toda la vida, ¿no? Y está bien que las haga, pero no puede ser una obligación. Lo Ujú, que tiene el celibato es que está bien, vos lo decidís en libertad, pero yo decidí mi castidad y mi celibato a los 23 años, ¿me entendés? O sea, ¿puede una persona hacer una opción tan fuerte y tan radical para toda la vida a los 23 años, a los 25 o a los 30? Ahí es donde entra mi mayor crítica al sistema de formación religiosa, diríamos, ¿no? En este caso, el celibato y la castidad. No creo que haya, por ejemplo, en el budismo se practica el celibato y la castidad. Algunas órdenes
monásticas tienen celibato y castidad, pero son por 1 año, por 2 años, por tres Claro, sí, años. sí. O sea, vos lo vas como renovando. Eso me parece re piola, digamos, porque vos estás en todo tu derecho de experimentar. Ahora, que sea una cuestión eterna para toda la vida, y que no tengas posibilidad de vivirlo de otro modo, y que si lo viví de otro modo quedás fuera de la iglesia o fuera de lo sacerdotal, Ujú. diríamos. Eso donde yo digo, bueno, esto es complicado eso, porque uno va evolucionando, uno va cambiando de criterio, va creciendo. Eh, Digo, esa es mi postura, no digo que esté mal. Eso es lo que yo experimenté y que comparto muchas veces en mis reflexiones, o lo comparto acá con ustedes. Y nada, y me hago cargo de esta reflexión, de las críticas que sean, porque es lo que yo digo, no es palabra santa, digamos, es simplemente una reflexión más de tantas. Y puede estar de acuerdo o no, y sé que es un tema súper polémico, pero bueno, hay que hablarlo, digamos. Hay que hablarlo. Eh, ¿La sexualidad es un obstáculo para la vida espiritual o bien integrada puede convertirse también en un camino hacia Dios? Mirá, bueno, esa es otra. De todo esto, ¿qué es lo que derivó? Que la sexualidad está en contra de la espiritualidad. Porque ese es como el imaginario común. La sexualidad está mal, y vos, si querés ser lo que hablábamos en algún otro programa, si vos querés ser espiritual, entonces, nada, viví como casto, como Claro. célibe, porque la sexualidad es mala, es pecado. Hay que ir a confesarse, ¿entendés? Bueno, bueno, claramente eso no es así. Hoy en día, en realidad siempre lo fue, pero la sexualidad... de hecho, hay un librito y hay una expresión en su momento del Papa Francisco que habla de eso, como la sexualidad como camino para la unión con Dios. O sea, además Ujú. que vincularse con Dios, fíjate vos lo que decíamos, el vínculo con Dios o con lo trascendente es una experiencia sexual, porque vos integrás todo lo que tenés y lo pones, digamos, en un vínculo, en este caso con Dios. Eso es una práctica sexual, el vínculo con Dios, la contemplación, la meditación que practicamos la otra vez. ¿Por qué? Porque te conectás con lo interior y lo pones como en disposición de un otro. Eso es sexualidad. Entonces, la sexualidad y también incluso la práctica genital tienen que ser, incorporarse en una espiritualidad contemporánea para que puedan integrarse, digamos. Uno puede hacer una espiritualidad dejando de lado lo sexual o lo genital como algo malo, porque eso hace muchos años, porque estás dividiendo a la persona, es decir, esto sí y esto no. No, creo que nos debemos una práctica y una reflexión de una espiritualidad que integre mucho más la sexualidad, no que la deje de lado, sino que la incorpore como hasta un camino, diríamos, de encuentro profundo con Dios, con lo trascendente, claramente. Y muchos dicen que el celibato, ¿sí?, genera problemas y frustración. Sí, bueno, dentro del ámbito de otro tema súper delicado es el tema del abuso, viste que a veces dice, bueno, que ahí no estoy tan de acuerdo yo, que dicen, si los curas se pueden casar, habría Claro. menos abuso. No creo que ese sea el tema, porque el tema del abuso eclesial es mucho más amplio, hay un abuso en muchas dimensiones, hay hasta un abuso espiritual, digamos, antes de llegar a un abuso Carnal. sexual, carnal. Eh, no creo que eso cambie mucho, porque aparte todos conocemos que los principales casos en el ranking de los abusos, digamos, bueno, abuso de cura está ahí en un puesto 2, 3, pero el primero es en la familia, digamos, y que es Ujú. un papá o un tío o un hermano que abusa de un familiar. Es el ranking número 1, digamos, ¿no? Entonces, el abuso es mucho más complejo. Pero bueno, sacando ese tema, creo que otra vez, si a vos te imponen un celibato, o como una norma, una dogmativa, un dogma, una normativa obligatoria y que te deja fuera si vos no la cumplís, eso a la larga sí trae frustración, creo yo, es mi opinión. ¿Por qué? Porque no te doy la libertad de ir eligiéndolo día a día. Aunque vos lo podés ir eligiendo día a día, pero en realidad, si vamos a los bifes, hay una normativa que es, sí o sí vos tenés que cumplirlo, si no, eso te deja fuera. Así es muy clara la cuestión. Entonces, un celibato y una castidad vivida
desde la imposición, claramente en algún momento va a generar una frustración, va a generar enfermedad o una patología relacionada también, ahora sí, con lo sexual, diríamos, ¿no? Y a veces lo que pasa es que, bueno, si vos tenés un sistema que te obliga a ser casto y célibe, bueno, de ahí, de esa obligación, después pueden surgir un montón de problemáticas relacionadas con, ¿sí? con angustias, con depresión, con tristezas, y que después pueden derivar en cuestiones relacionadas ahora sí con un abuso, digamos, ¿no? O sea, todo suma para Ujú. eso. Entonces sí, bueno, eso, más o menos, por ahí va la cuestión. Y ahora viene una pregunta que si querés me la respondés o no me la respondés, pero creo que la gente siempre se la hace cuando saben que un sacerdote deja sus hábitos. Sí. Muchos dicen que sí, dejó el hábito porque se enamoró y quiso tener relaciones sexuales. ¿Sí, ese fue mi caso? No sé si fue tu caso, pero sí es por ahí. Bueno, mirá, yo te puedo hablar de mis amigos más cercanos que han dejado el sacerdocio, y de mi propio caso. En muchos casos sí, en muchos casos mis amigos que salieron, conocieron dentro, digamos, y se casaron y tuvieron hijos y fueron, sí, felices, digamos, ¿no? En la medida de lo posible. Eh, no sé si la gran mayoría, pero en muchos casos es por eso. En mi caso, a ver, más allá que a lo mejor podría haber alguna atracción con alguien o algo así, pero no fue por eso. Yo personalmente no salgo por una Ujú. persona, digamos, o por una situación, sino que hubo muchísimos factores, desde lo humano, desde lo espiritual, desde mi propia evolución espiritual, vamos a decirlo, crecimiento humano espiritual, que me llevaron a tomar esa decisión. Yo siempre lo digo cuando me preguntan, sobre todo la cercanía con la muerte. Yo cuando tuve el COVID y pensé que me iba a morir, dije, siento que no quiero morir, obviamente, porque me quedan muchísimas cosas por conocer, por desarrollar, por desplegar, y que sentí ahí muy fuertemente en ese momento que en ese lugar donde estaba y en esa forma de vida, con todo lo lindo que me dio, pero había llegado a un límite y yo no iba a poder seguir como desplegando, creciendo muchas cosas de mi humanidad. Entre otras cosas también mi práctica sexual, la relación con una pareja, la posibilidad de tener una familia, la posibilidad de tener un trabajo remunerado, la posibilidad de hablar de otra forma de la espiritualidad y la teología que a lo mejor ahí adentro nunca iba a poder. No por represión, sino porque uno se va como autolimitando y también respeta el espacio donde está, ¿no? Entonces, lo mío fue como en el caso de cuando preguntaban Ujú. por qué se da la inflación, que tiene muchas posibilidades, bueno, en mi caso fue por muchas causas, multicausal, no por una sola. Ahora, en otros casos sí, es como muy concreto, mirá, me pasó esto, me enamoré y me voy por eso, es muy puntual la cuestión. Eh, ahí sí creo, y estoy convencido que si los sacerdotes se pudieran o pudiesen o quisieran casarse, tuvieran la libertad, ahí sí habría muchas menos salidas de la vida Ujú. sacerdotal. Eso seguro, porque muchos, te diría, el 50% salen por eso. Ahora, yo he hablado con muchos compañeros y, che, ¿vos seguirías siendo cura si se podría casar? Y muchos dicen, sí, totalmente. Yo no sé, yo dejé también como la institucionalidad. No sé si yo seguiría siendo sacerdote, aunque pudiera estar casado. No sé, a lo mejor más adelante Mm. pensaré distinto, pero hoy no. Hoy creo que quiero ir por otro lugar, ¿me entendés? Pero estoy convencido de que si los curas se pudieran o pudiesen casar, habría menos salida de lo que sería la vida religiosa o sacerdotal. Eso sí, obvio, porque muchos salen por eso. Claro. Franco, gracias. Por favor, un placer Mm. como siempre, y bueno, que sea lo que tenga que ser, digo. Así es, así es. Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Nos vemos la próxima. Nos vemos.